Pues victoria fácil del Real Madrid que vuelve a la senda del buen juego. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues victoria del Real Madrid, una victoria muy cómoda ante Thunder Palencia y una victoria donde creo que con lo que hay que quedarse es volver a los fundamentos que ha tenido pre-Barça el Real Madrid, es decir, digamos a la senda del buen juego, buena dinámica anotadora, buena dinámica de movimiento de balón, capacidad de poder correr, capacidad de ser, digamos, un equipo armónico, dinámico en el juego, exceptuando el tercer cuarto, que ha habido un parcial de 15-18 que Thunder se ha llevado. La primera parte del Real Madrid, pues con todo el respeto, ha pasado por encima, ¿no? A nivel de ritmo y de sensaciones, de combinaciones. Vamos a ir destacando algunos de los elementos clave de la victoria del Real Madrid. En primer lugar, voy a hablar de Tavares, que ha sido el MVP con 23 de valoración, 13 rebotes, 8 puntos. Partido importante para Eddie para seguir cogiendo ritmo. Porque más allá de que ha tenido partidos donde ya ha ido destacando, creo que Chus Mateo está bastante firme en la idea de que Tavares tiene que coger ritmo de vuelo, ritmo también de confianza, sensaciones de pívot dominante, y por eso yo creo que ha jugado algún minuto de más un partido que tenías muy encarrilado, siempre con situaciones superiores a los 20 puntos en progresión del encuentro. Para Chus Mateo es primordial que se vaya encontrando Tavares, que vaya cogiendo su confianza en el juego y que su propio juego vaya llegando a él, al jugador caboverdiano, ¿no? Por eso yo creo, insisto, que ha jugado algún minutín de más Tavares en un partido de bastante facilidad para el Real Madrid. Aparte de Tavares, que creo que hoy era muy importante que siguieran esa progresión, muy importante también el partido de Mario Hesson, ya 16 puntos, 18 de valoración, segundo jugador con más valoración del equipo, 3 rebotes. Bueno, Mario sintiéndose importante hoy de alero y dejando destellos de su enorme calidad. Ha habido momentos de muy buen juego en el primer cuarto del Real Madrid y durante también último cuarto, segundo cuarto, y Hesson ya es primordial en este equipo. Siempre lo digo, es un jugador que siempre aporta algo. Aunque en las estadísticas haya partidos donde no sea, digamos, el jugador más relevante, siempre en lo intangible aporta, porque defensivamente es una roca, es un jugador duro, ayuda en el rebote, es un jugador con siempre la mira del partido y que está siempre ahí para sumar, para ayudar al equipo. Me acuerdo cuando en su momento se decía que Hesson ya podía ser un jugador muy díscolo a nivel, pues, de mirar solo todo tema individual para él. Pues creo que desde luego Hesson ya ha tapado esas bocas, y no por hoy, sino en general por su carrera, para mí muy prolífica y muy relevante en el Real Madrid, siendo clave la temporada anterior para la consecución de la Euroliga, y este año, si el Madrid quiere ganar cosas, Mario también va a ser primordial. Me quedo también con destellos del Facu a nivel de asistencias, aunque ha habido ahí alguna pérdida, pero 6 asistencias. Los bases generando situaciones, 4 asistencias Chacho, 6 Campazo. Fabián, que no había jugado frente al Barça, 8 puntitos, ha aportado en el día de hoy. Y también es un día en el cual tenemos que, aparte de seguir hablando de Poirier, que sigue ahí a lo suyo, aportando cosas, hoy en un día menos destacado, Eli Ndiaye. Creo que hoy hay que hablar de Eli porque ha estado bien en algunos tiros de esquina. En general, hoy el triple del Real Madrid desde la esquina ha sido muy importante. Ha anotado bastantes tiros desde esa situación que se forma de tiros y liberaciones en la esquina. Cuando hay mucho tráfico y se muda por dentro, poder liberar por ahí es muy importante. Y Eli Ndiaye ha terminado con 8 puntos, 6 rebotes para 11 de valoración. Uno de los partidos a nivel estadístico más completos de Eli Ndiaye como jugador del Real Madrid, y que a expensas de ver cuándo vuelve Yabusel, pues es importante que Eli en el 4 vaya aportando estas situaciones de productividad para todo el Real Madrid. Todos han aportado puntos, no hay ningún jugador que se haya quedado sin anotar. De hecho, hasta Hugo González, que ha tenido unos minutos, casi 10 minutos, ha podido dejar ahí su destello de calidad. Yanan Musa, 13 puntos, que al principio, en el primer cuarto, ha sido muy importante su aparición con Campazo. 13 puntitos para Yanan, que también pues no había hecho un muy buen partido ante el Barça, este último encuentro. O sea que la verdad, creo que es un partido donde lo colectivo ha destacado, donde tampoco el rival te exigía tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y nada, creo que es volver a lo que, digamos de alguna manera, ha sido lo habitual esta temporada. Lo del Barça, al final, es quedarse con la victoria de ganar a tu máximo rival, pero tenías que recoger otra vez la senda del buen juego, de disfrutar, de pasarlo bien, de
de una, digamos, predisposición a ver un buen juego del equipo. Y creo que hoy el Real Madrid se ha jugado bien al baloncesto. Creo que lo del tercer cuarto es más algo accidental, mental, de bajarte de la nube del partido, de la concentración, de fallar algunos tiros fáciles, que decías, bueno, estaban moviendo excelentemente bien el balón, hoy han dado 22 asistencias el Madrid, que es un buen número, y algunas canastas que no hemos metido en ese cuarto, pues bueno, ya está, no hay que darle ningún tipo de relevancia a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Así que nada, chicos, me gustaría vuestra opinión respecto al partido. ¿Qué os ha parecido el encuentro de hoy el Real Madrid? ¿Con qué os quedaríais? Ya sabéis que el partido frente a Maccabi no se va a jugar, por cuestiones de seguridad si se ha decidido, pero estaremos atentos a todo lo que vaya pasando a nivel competitivo con el Real Madrid, que sigue invicto y que sigue siendo el equipo de moda, no solo en España, sino probablemente también en Europa. Déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.